Hace mucho tiempo se encontraban peleando dos fuerzas por el control de Alnaeth. Una era de los mortales y la otra de los inmortales, que utilizaban magia para pelear. En esta guerra se presenció una terrible crueldad que nunca antes se había visto, pero al final el destino del mundo solo recayó en dos hombres. Uno de estos hombres era Gram, el héroe, que contaba con una espada sagrada, y el otro era Bertolt, el señor oscuro y líder de los inmortales. Proceden a comenzar con su batalla, que se muestra intensa y brutal, demostrando cada uno sus más poderosas habilidades, destruyendo todo a su paso. Pero en el año 1599, en la era continental, la historia llegó a su fin con la derrota del señor oscuro. Bertolt no puede creer cómo fue derrotado por un mortal, pero felicita a Gram por su valentía. Ambos se reconocen, aunque Bertolt no entiende cómo perdió, si él es superior en todos los sentidos que se necesitan en un combate. Gram le responde que porque los mortales tienen vida y los hace parecer frágiles, y que por eso hacen todo lo posible para sobrevivir, llevándolos a ser cada vez más fuertes y ver el brillo de la vida. Bertolt dice que esas son tonterías y no es por eso la causa de su derrota, a lo que responde Gram que aún así, lo que crea, ellos ganaron esa batalla. Bertolt le advierte a Gram que a donde piensa que hay luz también puede haber oscuridad, y donde hay oscuridad aparecerá luz, y así sucesivamente, porque él siempre está ahí ya que es un rey invencible. Pero Gram le recuerda que él siempre estará allí para derrotarlo. En ese momento Bertolt se despide de Gram diciéndole que fue su mayor enemigo, para después desvanecerse en el aire. El mundo siguió adelante. Después de eso, Bertolt despierta en un lugar extraño, ya que fue reencarnado por una súbdita llamada Máquina, que es uno de los 6 pilares oscuros. Ella ha estado esperando por 500 años ese momento. Bertolt le agradece por completar el mes de Noel y el ritual de renacimiento. Bertolt le pregunta a Máquina que dónde se encuentran, y ella le cuenta que están en una catedral que se encuentra bajo una estación, pero parece no importarle a Bertolt, ya que le pide a Máquina que se una a él para empezar a conquistar Alnaeth, pero Máquina lo interrumpe, diciéndole que ese mundo ya está destruido, y le cuenta que hace 80 años Alnaeth y la Tierra sufrieron una catástrofe y se fusionaron. A esto se le conoció como Fantasion y provocó un terremoto. Esto trajo consecuencias, ya que en los primeros 3 años el 90% de la población murió, acabando con los gobiernos e instalándose cada ciudad como un estado independiente, surgiendo varias guerras entre estas ciudades. Pero esto ya se está recuperando. Máquina cuenta que cada uno de los mundos contaba con actividades únicas que funcionaron bien al momento de fusionarse, ayudando a su desarrollo, y le muestra a Bertolt que se encuentran en el año 2099, en la era fusionada. Un mundo lleno de edificios demasiado iluminados y con un entorno oscuro, con un estilo cyberpunk. Bertolt no puede creer lo mucho que han avanzado los mortales, y es una demostración de su magia para intimidar a los mortales, aunque esto lo toman como una tontería los mortales, y Máquina le menciona que es delito hacer demostraciones de magia en público y lo saca de ese lugar. En un lugar apartado, Máquina le cuenta a Bertolt que los inmortales hicieron una tregua con los mortales, y que después de 80 años atrás, la Fantasion trajo consigo que los inmortales comenzaran a huir, para poco después empresas grandes comenzaran a cazar inmortales por el desprecio que les tenían. Todo esto se logró gracias al avance en la ingeniería mágica, desarrollando armas y casi extinguiendo a los inmortales. Máquina no sabe el paradero de los demás pilares, sacrificándose uno de estos para que Máquina pueda vivir y ella sea la que realice el Metanael para revivir al señor oscuro. Bertolt pregunta por Marcus, pero Máquina evade la pregunta con otra pregunta y le dice que le espere en ese lugar en lo que ella regresa. Bertolt comienza a ver unas luces flotantes que se dirigen a una joven, que después empieza a hackear las pantallas de ese lugar, colocando otro tipo de contenido. Esto atrae a Bertolt, preguntándole qué acaba de hacer, ya que vio un éter que iba hacia ella. La joven pregunta que quién es él y le responde que es el señor oscuro. Bertolt elogia que es toda una experta por haber cambiado las proyecciones, a lo que la joven responde que es muy sencillo lo que acaba de hacer, ya que solo fue un simple hackeo, comentándole que realiza trabajos peligrosos ya que es una hacker de éter. Después comienza a explicar todo el procedimiento que tuvo que realizar para poder hackear el sistema. Bertolt la interrumpe preguntándole si conoce a un hombre llamado Marcus, y ella le responde que sí ha escuchado ese nombre y que se encuentra en una torre de una empresa muy importante. Bertolt entra en la torre preguntando por Marcus, y en eso aparece una mujer llamada Kinohara, que es la secretaria de Marcus, diciéndole que lo han estado esperando. Marcus le dice a Bertolt que ha pasado ya mucho tiempo sin verlo y le dice que qué lo trae por aquí, pero Bertolt se molesta porque no muestra respeto ante él y le pide que le ayude a reconstruir el reino de los inmortales para de nuevo dominar el mundo. Marcus se burla y le niega la propuesta. Bertolt se enfurece por la falta de respeto y le empieza a atacar, pero lo defiende su secretaria con una espada mágica. Eso sorprende a Bertolt, revelando que está perdiendo fuerza y es más débil. Marcus le recalca que en ese estado es como quiere dominar el mundo, y diciendo que la humanidad ya les perdieron fe y el miedo, y Bertolt vuelve a hacer un hechizo para atacarlo, pero Marcus demuestra que ya no puede ser derrotado por una tecnología que le inventó para defenderse de la magia y producir su propia magia. Esa tecnología está impuesta en un objeto parecido a un chip. Aquí se nos demuestra la función de esa tecnología. Se llama familia y funciona en base a los 5 pasos de la magia: iniciar, construir, expandir, recitar y proclamar, pero borrar
ahorrando los 2 primeros pasos, haciendo aún más fácil practicar la magia, tan solo diciendo en alto lo que quieran hacer. Marcus le menciona a Bertolt que ese dispositivo fue diseñado para que las personas como él no puedan usarlo, mostrando que es más efectivo su dispositivo que hacer magia en sí, revelando que Marcus ha traicionado su lealtad a Bertolt, ya que nunca le cayó bien. Marcus comienza a atacar a Bertolt con hechizos para posteriormente aventarlo por la ventana del edificio y proclamándose a sí mismo como el nuevo Señor Oscuro. Bertolt se da cuenta de lo débil que es al ser derrotado por un grupo de mortales. Máquina le pide disculpas por no haberle mencionado lo de Marcus sobre su traición, pero Bertolt le dice que no se disculpe, de todas formas él iba a ir tras de él. Máquina le revela el pequeño departamento donde ha vivido todos esos años, por lo que Bertolt le reconoce su lealtad hacia él y Máquina empieza a llorar diciendo que no merece tales elogios. Máquina comienza a recordar cuando se encontraba atrapada y acorralada en un precipicio y siendo insultada y maldecida por un grupo de personas armadas que le tenían odio por ser una inmortal y quieren tirarla al precipicio al fondo que se encuentra lleno de lava. Le empiezan a lanzar piedras, pero aunque estas la dañan es inútil el daño, ya que al ser inmortal se cura sola. Las personas se impresionan por lo sucedido y le piden a uno que ya la tire a la lava, a lo que éste accede aventándola, pero de repente llega un ente y le atrapa evitando su muerte, y la estrella contra la gente que se encontraba arriba, espantándose estas personas de lo sucedido. Este ente es Bertolt, el Señor Oscuro, diciendo que se dio cuenta que en ese lugar se encontraba una inmortal, pero no se imaginaba que era tan bella que sería una pena que muriera en ese lugar, y le ofrece que se una a él, que le dedique su cuerpo y su ser para conquistar el mundo. Después vemos cómo es un día común de Máquina, empezando con su rutina diaria de preparar el almuerzo, platicar y ordenar a su asistente de familia llamada el Leclerc. Esta le empieza a decir la fecha, la hora y cosas como el clima. Le pregunta cómo está, pero el Leclerc le responde otra cosa que no tenía nada que ver con la pregunta, pidiéndole que lo olvide. Máquina despierta a Bertolt, diciéndole que su almuerzo se encuentra listo y ya puede disgustarlo, a lo que Bertolt accede, diciendo que nunca había visto ese tipo de comidas, pero que olía muy bien y se veía apetecible, a pesar de que es un inmortal. Comienza a probar la comida y empieza a disfrutar sorbo a sorbo, diciendo a Máquina que le quedó rica, y Máquina se sonroja por el elogio. Bertolt le pregunta a Máquina si sabe algo sobre los otros inmortales, y menciona que algunos escaparon de las cacerías como ella, pero que en los últimos días no han dejado de desaparecer, y que perdió todo contacto con sus ayudantes. Bertolt pregunta si las cacerías ya cesaron, respondiendo a la Máquina que sí, que ya van décadas que se extinguieron y que los tabús con los inmortales se terminaron, y gracias a eso fue que Marcus llegó a ser un gran empresario. Al escapar, los demás inmortales dejaron una nota con las palabras horno inmortal. Bertolt reacciona tirando su té en la mesa, diciendo que todavía le quedan secuelas de lo que le pasó un día anterior con Marcus, y mencionando que su poder y su fuerza ya no es la misma que antes, que en la época actual cualquier hechizo como el de disipar las nubes hubiera sido más eficaz y se encuentra muy deteriorado, a diferencia del pasado. Y Máquina menciona que la razón de eso es porque las personas de la actualidad ya perdieron la fe en él y por eso la debilidad, pero dice que no hay que preocuparse debido a que es inmortal y regresa el líquido derramado de la taza. Bertolt está decidido a salir, ya que dice que no le hace bien estar todo el día sentado, ya que no le hace nada bien a su cuerpo, y dormir todo el día lo empeorará, y Máquina lo invita a ir de compras, empezando por comprar algo de ropa, ya que no puede andar así por todos lados. Entran en una cabina y Bertolt se impresiona por lo que ve. Máquina le pide a Bertolt que se suba al escáner 3D para que pueda analizarlo con un sistema y de esta forma ver qué ropa pueda comprarle, ya que ella siente la obligación de hacerlo, ya que tiene que procurarlo, y se preocupa porque no va a poder comprarle ropa cara, pero Bertolt dice que eso no le interesa, ya que él se ve grandioso con todo tipo de ropa, o hasta sin ella, interrumpiéndolo Máquina diciéndole que la gente no tiene la necesidad de verlo de esa forma. Prosigue a pedirle ayuda a su asistente para escoger la ropa de Bertolt, enseñándole varios conjuntos y deteniéndose en uno deportivo, que es del agrado de Bertolt, ya que para él tiene un diseño sencillo, pero con clase, y que le sienta perfecto, y después lo compran, impresionándose Bertolt con la tecnología que tienen para comprar las cosas. Bertolt pregunta sobre qué se siente tener una familia, ya que muy aparte de lo que hizo Marcus, esa tecnología no deja de ser revolucionaria. Máquina le contesta que además de ser útil y que con él puede hacer magia, también ayuda demasiado a realizar compras, recabar datos y comunicarse sin llevar más aparatos, y menciona que en el pasado existía un dispositivo parecido, pero lo tenía que cargar, resultando inútil. Bertolt procede a tocar el familia de Máquina, y aunque ella al principio le incomode, después empieza a disfrutarlo, aumentando las pulsaciones de su cuerpo. Bertolt le dice que si no le molesta llevar ese dispositivo en la nuca todo el tiempo, y ella le responde que al principio un poco sí, pero que después se acostumbró a llevarlo ya que es complicado vivir sin uno de esos aparatos. Bertolt le dice a Máquina que irá a buscar trabajo, aunque Máquina se lo niegue, asegurándole que no es necesario y que ella lo mantendrá, aunque tenga que trabajar más turnos. Bertolt la detiene mencionándole que ya los tiempos han cambiado y él también lo tiene que hacer y que no puede quedarse nada más sentado esperando a que lo mantengan y no le queda más remedio que trabajar, pero a pesar de eso
no ha renunciado a conquistar el mundo. Bertolt se encuentra sentado en una banca en la ciudad, recordando cuando Máquina le dijo que lo quería acompañar, pero este se lo negó, ya que él tiene que hacerlo solo, y le entregó un aparato que contiene dinero para cuando lo dé hambre, y por si le pasaba algo, que con ese aparato le podía avisar, y ella acudiría rápidamente en su ayuda, y demás ayudas incluidas. Por muchas ganas que tiene Bertolt de trabajar, dice que dónde podría conseguir un trabajo, si no conoce nada en la ciudad, y además no sabe qué tipo de trabajos existen, y empieza a sentir los estragos de que está perdiendo la fe en él, muriéndose de hambre, y empieza a pensar sobre qué va a hacer, y comienza a gritar pidiendo trabajo, que no tiene dinero ni las aptitudes por un trabajo, pero que era lo que sea, cuando un hombre lo interrumpe diciéndole que si quiere trabajo tiene que ir al gremio mercantil, pero que tiene que contar con una identificación, la cual Bertolt no tiene, y el hombre le trae un currículum donde puede escribir su historia laboral, y le dice que con eso tendrá más posibilidades de conseguir un trabajo, y le da la sugerencia de que jamás escoja un trabajo relacionado con IHMI y con empresas constructoras, ya que dice que estas no tienen muy buenas referencias por parte de sus trabajadores, a lo que se lo agradece Bertolt. Bertolt llega al gremio mercantil solicitando trabajo, y el reclutador le va mencionando uno por uno de las experiencias que tiene Bertolt sobre lo que escribió en el currículum, pero menciona solo aptitudes que funcionarían en una guerra, como estrategias, dirigir ejércitos enormes o gobernar un reino por más de 1000 años, y que además tiene más de 500 años que no ha realizado ningún trabajo. Pero Bertolt dice que suena mucho tiempo, pero él siente que apenas fue ayer. El reclutador le rechaza su oferta ya que no cuenta con una familia y que si no tiene este dispositivo no podría realizar ningún trabajo, pidiéndole que se marche del lugar. Bertolt se encuentra con Máquina y le cuenta si es que al caso él ya no sirve en esa era y que está perdiendo toda la confianza. Y ya le dice que no se deprima, que esos mortales no logran ver su grandeza, que sea paciente y que se relaje. Bertolt se niega a seguir esperando y le pregunta a Máquina si conoce a alguien que le pueda dar trabajo, y Máquina le dice que conoce a una chica que probablemente puede ayudarlo. Máquina procede a contactarla y le pide que se vean en una cafetería. Y en la cafetería llega la amiga de Máquina y Bertolt ve que es la chica hacker que vio días atrás. Máquina ve que ya se conocían. Esa chica se llama Takahashi y le menciona a Bertolt que ella siempre le mencionaba que algún día iba a resucitar un señor oscuro, y que era de lo que más hablaba. Máquina le pide más respeto, pero Bertolt le detiene diciendo que no es necesario, ya que ella lo ayudaría a conseguir trabajo. Bertolt pregunta sobre cómo se conocieron ellas dos, a lo que Takahashi menciona que se conocieron en un sitio de doujins relacionado con el señor oscuro, pero no es verdad, y menciona otro lugar. Bertolt empieza a tocar la familia de Takahashi, empezando a preguntar qué está pasando, y Máquina le dice que él hace eso, ya que de esa forma puede estudiar la composición de los objetos, con el maná que sale de él. Máquina va al grano y le pide a Takahashi si le puede buscar un trabajo a Bertolt, ya que en el gremio mercantil lo rechazaron por no contar con una familia. Bertolt le pide a Takahashi que lo aconseje sobre qué trabajo puede escoger, que este trabajo sea algo que le ayude a que lo conozca al mundo. Takahashi empieza a analizar sus aptitudes, ya que tiene que adaptar un trabajo de hace 500 años, tiene una voz y forma de ser particular, y además no cuenta con familia, y quiere fama, y ven en la tele una posibilidad, y se les ocurre el trabajo perfecto para el señor oscuro. Continúan evaluando la posibilidad de que Bertolt pueda ser streamer, y Takahashi le explica de qué se trata ese trabajo. De esa forma se puede ganar la vida mediante patrocinadores y donaciones que reciben de los suscriptores. Al tener una gran cantidad de estos, puede llegar hasta hacer eventos masivos con famosos y ganar dinero por eso. Pero Bertolt le pregunta si él sería capaz de realizar algo así. Takahashi le dice que sí, que tiene un equipo algo obsoleto, pero se lo puede dar a él. Pero Máquina no le parece tanto la idea, ya que dice que ese trabajo es muy precario e inestable, que ella quiere que se busque un trabajo que le dé más prestigio. Takahashi dice que eso que piensa es muy anticuado y que Bertolt tiene todas las herramientas porque se ha puesto, tiene una gran voz y buen aura, que podrá ser una gran estrella. No podrá jugar los juegos modernos por no contar con una familia, pero sí podrá jugar a los antiguos, y así podrá entretener a la gente siendo streamer. Máquina sigue dudando y le pregunta a Bertolt qué piensa de eso. Bertolt dice que al no tener muchas opciones tendrá que optar por eso. Bertolt comienza a evaluar la red de Ether, que con esa red se puede intercambiar y mandar información de una manera muy veloz, más veloz que en su época, pero aún así con toda esa información la sociedad parece ser un desastre y solo sigue órdenes y creen todo lo que ven en la red, por lo que piensa Bertolt que de esa forma puede manipularlos más fácilmente. Y Máquina entra donde está Bertolt sin ropa para beber un líquido sin darse cuenta que estaba Bertolt, para después pedirle disculpas por lo que acaba de ver, ya que lleva muchos años viviendo sola y ya se había acostumbrado a hacer eso. Le pide perdón por ver algo tan desagradable, pero Bertolt no le parece tan desagradable, al contrario, dice que tiene un cuerpo precioso y en forma, que no esperaba menos de uno de sus 6 pilares. Takahashi ya le tiene preparado todo el equipo para que realice sus streamers. Máquina continúa preocupada, mencionando que generar dinero de esa forma no es tan fácil. Takahashi le pide que confíe en ella, que ya tiene una estrategia para poder promocionarlo. Takahashi le quiere enseñar a Bertolt cómo se usan los controles, pero él ya sabe cómo manipularlos, ya que estudió el objeto y dice que fue más fácil que entender en familia. Procede a escoger un juego que según Takahashi es uno de los más difíciles, que la mayoría de gente se estresa por no pasar los primeros niveles. Bertolt comienza a jugar y efectivamente pierde, pero pierde muy rápido y repetidas ocasiones. Bertolt sí puede usar las máquinas, pero no las puede dominar. Ahora Máquina dice que se está complicando la cosa, pero Takahashi dice que al contrario, a la gente le gustará porque tiene otras cualidades que no a todo es el juego, y menciona que además deben de pensar en un saludo, ya que es una parte muy importante para ser un streamer. Bertolt pregunta si puede saludar como siempre y ella le dice que no, que tiene que hacer
un buen saludo, por el hecho de que hay demasiados streamers en el mundo y una minoría solamente puede vivir decentemente con el sueldo que perciben. ¿O acaso quisiera vivir todo el tiempo con el sueldo que percibe Máquina? Es por eso que se tiene que inventar un saludo que impresione, para poder atraer a la mayor cantidad de público posible. Bertolt le pregunta a Máquina sobre un saludo que puede hacer, a lo que ella le responde que haga uno de los que decía a sus guerreros antes de una batalla. Bertolt le empieza a dar un discurso de guerra dirigido a los mortales. Máquina le aplaude, pero Takahashi dice que le falta más gracia y empieza a enseñarle lo básico para ser un streamer, explicándole que tiene que hacer un stream todos los días que pueda, hablar de lo que sea aunque nadie lo esté viendo, teniendo como mejor opción hablar de lo que esté jugando, pero debe de tener cuidado con lo que dice, ya que si dice algo ofensivo, pervertido o discriminatorio, lo funarían y en el peor de los casos le van a ir en su cuenta. Y a Máquina le pide que mientras Bertolt está en los streams, ella no se atraviese a la cámara por ninguna razón y que tampoco haga demasiado ruido, mientras ella moverá algunos hilos para promocionarlo. Bertolt comienza a contestar a los usuarios que la mayoría son haters o trolls y le preguntan por qué le contesta a ese tipo de personas. Bertolt menciona que él puede ganar poder con las emociones, ya sean positivas o negativas, y al hacer que los dos bandos se peleen, hacen muy eficiente el crecimiento de la cuenta, pero aún así, Máquina no tolera que se metan tanto con Bertolt, mencionándole que no se preocupe, que él aprecia a todos sus espectadores y eso hace que crezca velozmente. Bertolt está en uno de sus streams y empieza con un saludo bastante peculiar, mencionando que en esa ocasión jugará el juego que escogió al principio y quiere ver si en esta ocasión sí lo pasará, celebrando porque lo pasó y no se le hizo tan difícil como a las demás personas, mencionando que se le está bajando la moral porque no conseguía pasarlo, leyendo los comentarios de los espectadores y respondiéndoselos. Culmina el stream agradeciéndoles por las donaciones y por estar con él. Bertolt le menciona a Máquina que saldrá porque necesita ejercitarse un poco y ella le dice que lo esperará con la cena lista. Bertolt está caminando por las desoladas y depresivas calles de la ciudad y en eso se encuentra a su enemigo Graham sentado en unas escaleras solo y se nos muestra que Graham en su niñez cuidaba de su hermana. Su padre le entrega una espada debido a la cantidad de monstruos que se encuentran rodeando en el lugar y su madre le pide protección a la diosa Meldia para protegerlo. Se marcha, recoge las hierbas medicinales para su hermana. En el camino ve un ejército de uno de los pilares del Señor Oscuro, preguntándose qué hacen en ese lugar. Al regresar a su casa ve que está en llamas, sintiéndose destrozado por dentro. Bertolt le invita a cenar fideos a un lugar cercano, pero aunque intente hacerle la plática, este lo ignora, sintiéndose raro porque no puede creer que se encuentre cenando con el enemigo que mató a su familia y amigos. Bertolt menciona que se siente igual, ya que él mató a varios de sus vasallos, pero aún así no siente remordimiento ni odio hacia él y tiene duda de por qué un inmortal como él todavía sigue vivo, preguntándole si se volvió inmortal. Graham le explica que no es inmortal, pero el día que lo derrotó, la diosa Meldia como recompensa le dio juventud eterna, y eso no es ser inmortal. Y poco después, los mortales tuvieron una guerra mandándolo al campo de batalla, pero en esa ocasión mató a mortales, a los cuales toda su vida siempre había protegido, pareciéndole ridículo, y la existencia y creencia de un héroe comenzó a desaparecer, ya que a las personas les da miedo a alguien que tenga demasiado poder. Lo echaron de su país y vagó por el mundo, llegando después la fantasía trayendo consigo la guerra de mundos y de castas, matando tanto a mortales como a inmortales, y ya no existiendo lugar en el mundo para un héroe como él. Le pregunta a Bertolt que para qué quería dominar el mundo. Él responde que para conseguir la paz, mencionando que tanto los inmortales como los mortales son seres iguales, pero que los mortales en un momento les tuvieron envidia y los perseguían. Graham le menciona que ellos eran los que siempre los atacaban, ya que se sentían superiores. Bertolt hace la alegoría de que en esa era existe lo mismo, de que se aprovechan de los débiles, pero alguien igual de poderoso que él surge, existirá la paz. Eso en el a Bertolt. Eso no le parece mucho a Graham, mencionándole a Bertolt que al parecer jamás se entenderán, respondiéndole a Graham que no lo han hecho en los últimos 500 años, y se aleja agradeciendo por los videos y por haber conversado con él. Bertolt no puede creer que haya dicho eso, que ya no existe el héroe, ya que él es la prueba de que todavía existe. Bertolt sigue en camino cuando ve en un callejón a Takahashi peleándose con otro tipo, que parece disgustado ya que no quiere pagar lo que pide por un trabajo. Está dispuesta a golpearla y en ese momento Bertolt lo toma del brazo, pidiéndole que no la moleste. El tipo le pide que deje de ser célebre frente a Takahashi. Procede a lanzarle un golpe, Bertolt lo detiene, después el tipo le aplica un hechizo para fortalecer el golpe, deteniéndolo Bertolt con maestría y golpeándolo para aventarlo a un muro dejándolo inconsciente. Al parecer Bertolt está ganando más fuerza con la cantidad de seguidores que ha conseguido gracias al stream. Takahashi le dice que él acaba de golpear a su guardaespaldas y le ofrece a Bertolt un sueldo para que él sea su guardaespaldas de allí en adelante. Mientras en la torre Marcus parece estar planeando algo muy siniestro. Bertolt le pregunta a Takahashi sobre qué tipo de trabajo va a realizar. Ella le contesta que va a robar. Entonces Bertolt le dice que si él tiene que encargarse de distraer a los guardias para que ella pueda entrar, y ella se lo afirma. Pero antes de que le pueda explicar bien el plan, Bertolt se adelanta atacando a los guardias y llegando al almacén que van a robar. Bertolt se encuentra enfrente de los Yakuza, a los que les van a robar, y por medio de magia se comunica con ella. Le pregunta qué es eso que se van a robar, para decirle que se llevará la caja, acabando con todos. Pero Takahashi le dice que no mate a nadie. Bertolt se les presenta como lo hace normalmente en sus streams. Ellos solo se le quedan viendo, pensando que solo se está burlando de ellos. Bertolt les menciona que solo los usará para ver el poder que le dan 1 millón de suscriptores, pero ellos solo lo insultan, ya que piensan que está loco. Él solo menciona que sus haters
le hacen peores comentarios. Lo comienzan a atacar porque ya tuvieron suficiente. Bertolt, usando magia, se defiende. Se sorprenden de su habilidad mientras él los ataca, desarmándolos y terminando con todos, llamándolos patéticos por su nula habilidad en combate, porque no representaron ninguna dificultad para él. Takahashi también apoya desde afuera del almacén, hackeando el éter de uno de los maleantes, cambiando la dirección de disparo a donde se iba a dirigir, hiriendo a uno de sus compañeros. Bertolt termina con el encargo, notificando a Takahashi de esto, que se ilusiona con la habilidad que mostró Bertolt al terminar con los Yakuza, y le pide que se dé prisa en recoger la caja para irse de ese lugar. Pero Bertolt no la deja, porque llegó algo para impedirle que se retire. Está allí para atacarlo, y lo comienza a combatir. Bertolt ve que es un enemigo bastante fuerte, y se trata de un Magino Gear de cuarta generación. Takahashi menciona que es imposible que los Yakuza cuenten con uno de esos, que lo más seguro es que sean por parte de guardia de la ciudad. A Bertolt le parece impresionante lo que está viendo, siendo la primera vez que ve una de esas máquinas. Ella le pide que se vaya de allí, porque ni él podría vencer esa cosa. Sin embargo, Bertolt al momento de que dispara, dice que se quedará. De esta forma, pondrá en prueba su poder. La máquina se prepara para después dispararle en múltiples ocasiones a Bertolt, que cuando está en el aire y se le acerca, le lanza un hechizo para deshabilitarlo, pero ve que el poder de los suscriptores que tiene aún no es suficiente para terminar con esa máquina. A pesar de que Takahashi le pida que ya se retire, Bertolt se está divirtiendo y cambia su vestimenta a la del Señor Oscuro, invocando su espada, en lo que la máquina también se prepara para pelear, encendiéndose completamente. Esto Bertolt lo toma como un desafío, cuerpo a cuerpo, admirando la valentía de la máquina. Chocan fuerzas ambos. Bertolt se impresiona porque pensó que era una simple armadura, pero es más interesante de lo que imaginó, pidiéndole que le demuestre todo lo que le puede entregar y la fuerza que tenga. La máquina enciende su espada aún más, le corta el brazo a Bertolt para después cortarle la cabeza, cayendo el resto del cuerpo al suelo. Esta cosa comienza a reportar que derrotó al objetivo y continuará a atraparlo. En eso la cabeza de Bertolt empieza a hablar y le pide que no cante victoria. Tiene bastante talento en combate, pero al parecer no tiene experiencia en combates reales. Procede a acomodarse la cabeza de nuevo en su cuerpo, dándole consejos de cómo agarrar una espada, a la par de la impresión por parte de la armadura. Bertolt invoca a un arma más poderosa que la anterior, mencionando que le duele mostrar su poder de esa forma, pero es lo que tiene que hacer, mientras que su oponente muestra miedo al apenas moverse. Bertolt lo ataca cortándole ambos brazos y más extremidades, para terminar derrotándolo, dejándolo en el piso, y después pedirle que le responda unas preguntas, a lo que la máquina activa un protocolo para terminarse a sí mismo. Ya más tranquilo el ambiente, Takahashi se muestra impactada por lo que acaba de ver sobre la cabeza en el suelo de Bertolt, siendo bastante horrible para ella de ver. Él sigue sorprendido sobre el poder que presentan esas máquinas en esa era y lo temibles que pueden llegar a ser. Takahashi replica que aquí lo único temible que hay es él mismo, por la habilidad que expuso frente a esas cosas, sin tener que usar armas. Después observan que son propiedad de IHMI, esto haciendo que se ponga un poco más turbio el caso, viendo Takahashi que ese trabajo es mucho más peligroso de lo que se lo presentaron. Bertolt desvía el tema, preguntando qué es la caja que acaban de robar. Ella responde que es un dispositivo de almacenamiento. Su cliente se lo pidió para descubrir la información que contiene el interior y decide revisarlo un poco solo por curiosidad. Se procesa para abrirse. Bertolt ve que es una página vacía, pero ella continúa con el protocolo para abrirlo por completo, apareciendo una lista con varios nombres. Bertolt menciona que son nombres inmortales. Se cercioran de que no está el nombre de máquina. Takahashi toma la decisión de contactar a su cliente para preguntarle sobre de qué se trata toda esa información, pero se le imposibilita contactarlo, y la única solución ya es ir a verlo personalmente. A Bertolt también le interesa el tema, porque al ser el rey de los inmortales, tiene que cuidar de ellos. Llegan a un edificio muy grande, que es donde vive el cliente, localizándose en el piso 13. Takahashi desbloquea todas las puertas usando hackeo. Bertolt le pide él ser el que apriete todos los botones del elevador, ya que es algo muy entretenido de hacer para él en esa época. Ella lo deja, mencionándole la combinación de pisos por los cuales tiene que pasar para poder llegar al correcto. Esto su cliente lo hizo como una medida para estar más seguro, y le pide a Bertolt que no avance más, por el hecho de que el pasillo de su habitación se encuentra rodeado de trampas que pueden acabar con él. Bertolt, sin preocupación, le dice que no pasa nada, porque él en sus tiempos se dedicaba a cuidar mazmorras y puede desactivar ese tipo de trampas. Se acercan al cuarto y ven que está abierta su puerta. Esto Takahashi se le hace raro, porque todo el tiempo su cliente ha tenido demasiada seguridad para llegar a él. Esto a Bertolt ya le está pareciendo demasiado extraño. Llegan a donde está Eiyu, observando que ya llegaron demasiado tarde porque ya está muerto. Nota por la sangre y las cortadas que murió hace unos pocos días, pero tampoco ve malicia en esa muerte, concluyendo que el que lo mató no lo hizo por venganza, sino que tal vez fue alguien que contrataron para matar por negocios, algún sicario experimentado que mandaron para destruir su familia y robar la información que había conseguido. Se cuestiona a Takahashi
si fue causa del encargo que le hizo a ella, ya que se lo pidió una semana atrás. Ven eso como una pista, pero ella dice que puede haber algo más y comienza a buscar algo donde haya guardado algo de información que les puede ayudar. Lo enciende para analizar lo que contenga dentro, viendo varios archivos. Bertolt opina que podrían estar ocultando otro archivo. Ella se da cuenta y los quita todos, observando que está un video con el nombre de Proyecto Horno Inmortal. Lo abre y notan que es un video de Eiju con un mensaje importante para el que haya abierto ese archivo. Menciona que la ciudad de Shinjuku básicamente se apoya del reactor de éter que suministra de toda la energía para poder vivir, pero este se alimenta de seres inocentes. Explica la manera en que se distribuye este reactor para que pueda funcionar, pero es demasiada energía la que se tiene que abastecer, a lo que se pregunta de dónde podrán sacar tanta cantidad, y esto es debido a que existe otra forma de abastecer energía, un tanto más oscura, que es el proyecto de horno inmortal. Se trata de poner a 2 inmortales en un horno. Este dispositivo los quema para poderlos transformar en energía éter. Al ser los inmortales un alma espiritual, puede dar más energía que decenas de almas mortales, y entre más fuerte sea el inmortal, más energía puede dar. La gente de IHMI tratan a los inmortales como combustible, incluso llamándolos leña. Según los estudios que ha realizado, el primer leña que tuvieron fue Zenol, la espada kármica, y uno de los 6 pilares oscuros. Las casas inmortales que existieron en todo el mundo fueron la excusa perfecta para IHMI para usar a estos seres. 3 meses atrás, se dio cuenta que lo estaban cazando por investigar a esa empresa. Por eso decidió contratar a un hacker, porque se enteró que los Yakuza, que tenían un dispositivo con información, se dio cuenta que ya no tenían suficientes inmortales para alimentar el éter, significando que la ciudad dejaría de funcionar. Eiju compiló y guardó toda la información que se necesita en esta computadora, y la persona que lo encuentra sabrá qué hacer con la información, mencionando que el único que puede terminar con eso es el Señor Oscuro. Esto le preocupa a Takahashi y Bertolt. Cuestiona qué es lo que van a hacer con esa información, tal vez con la posibilidad de que a ellos también los asesinen y borrarles toda la información. Bertolt le pide que ese es problema de él, ya que se tratan de sus súbditos y tiene que protegerlos. Bertolt quiere informarle a Máquina sobre todo eso que está pasando, pero al intentar hacerlo no contesta, preocupando a Bertolt. Máquina está tranquilamente buscando ingredientes para hacerse un curry, a pesar de que no tenga los que quiere. Su familia le indica los insumos que tiene y le dice que una parte importante de hacer una comida que quede con buen sabor es hacerla con amor. En eso tocan la puerta. Se trata de Marcus, que Máquina lo repele con un potente hechizo, pero este lo detiene diciéndole que se ha vuelto más violenta a comparación del pasado, que era más pacífica. Máquina sale de su departamento con su traje de pilar del Señor Oscuro, lo amenaza porque traicionó a su Señor Oscuro y además quiere terminar con todos los inmortales. Marcus la ataca, pero ella se defiende con maestría y habilidad. Marcus se sorprende porque no podía esperar menos de ella, ya que tiene el mismo nivel en cuestión de magia. Máquina lo toma del brazo y se lo explota, perdiéndolo, pero lo recupera rápidamente y le devuelve el ataque, con espadas de sangre, y Marcus los hace estallar, destrozando todo alrededor. Máquina lo pierde de vista y después la ataca a su asistente con una katana, pero esta se desaparece. Le menciona que no se esperaba que viniera acompañado y se dispone a atacarla, pero en ese momento Marcus le hackea el familia para después atravesarla con la katana. Su asistente lo regaña porque la expuso ante un ataque. Si hubiera deshabilitado a la familia desde un principio, eso no pasaría. Él solo menciona que lo hizo porque se quería divertir un rato. Le menciona a Máquina que no es mucho su tipo, pero verla tirada en el piso tan lamentable hace que se excite un poco. Ella no puede creer que le hayan hackeado a la familia, porque lo tenían autónomo y sin conexión, haciéndose imposible de que pueda ser manipulado por alguien más. Pero Marcus agrega que eso es posible, porque él tiene el Familia Advance, que es un prototipo que están desarrollando y es más potente, y lo usó para atacar el código fuente de Familia de Máquina. Al ser el director, con sus palabras puede deshabilitarlo. Es por esta razón que alguien con un familia moderno jamás podría vencerlo, al igual que alguien que no tenga familia. Esto significa que él es el ser más fuerte de esa era. Esto lo hace para convertirse en el verdadero Señor Oscuro, ya que no se permitirá que Bertolt sea el Señor Oscuro, porque él quiere controlar el mundo con mucha autoridad. Máquina se vuelve a quitar su traje y Marcus le menciona que ahora sí va a formar una parte importante de la ciudad porque la va a llevar al horno inmortal. Bertolt y Takahashi llegan al lugar presenciando que está completamente destrozado, y Bertolt comienza a tener recuerdos de Máquina y se encuentra triste, aunque le diga a Takahashi que está bien y pregunta qué es lo que pasó ahí. Takahashi menciona que según las redes hubo una gran explosión, pero de tanta información no distingue si fue un accidente o un incidente. Bertolt se preocupa por el paradero de Máquina, pero ella le dice que no se preocupe porque encontrará una solución y señala un dron, diciendo que posiblemente con las cámaras que tienen se dará cuenta de la información que necesita. Después se pone seria y con su equipo de hackeo
comienza a meterle virus a los drones para poder manipularlos. Despeja a los más lejanos y deja a los que se encuentran cerca. Revisa las cámaras. Bertolt se da cuenta que sus dudas eran ciertas, de que fue causa de una explosión de magia, y observan que todo eso fue obra de Marcus, y que venía acompañado. Takahashi dice que terminando eso, se la llevaron al área restringida del reactor del éter para usarla como leña. Bertolt le agradece por la información y se retira, pero ella lo detiene, porque no puede ir solo, ya que esa zona a donde planea ir es la más vigilada de Shinjuku, y lo apoyaría a orientarse, y se empieza a sentir mal por Máquina, que va a ser usada como leña. Bertolt la calma, diciéndole que conoce a alguien que podría ayudarles. Va con Graham, y a pesar de su orgullo, se arrodilla para pedirle su ayuda. Le menciona todo al respecto. Le ruega su apoyo porque no tiene suficiente poder para rescatar él solo a Máquina. Graham lo entiende perfectamente, pero le menciona que los seres oscuros mataron a su familia y amigos, y él era su rey, y aun con todo eso va con él a pedirles de su ayuda para salvar a un inmortal. Él hizo que todo el mundo esté en una guerra absurda, y solo por arrastrarse un poco quiere su ayuda. Sin embargo, el reactor del éter es el corazón de la ciudad, y le dice a Bertolt que entonces pretende terminar con la vida feliz de todas las personas, porque pondría en peligro a la ciudad, llegando a poderla destrozar, solamente por salvar a una sola persona. Bertolt le dice que no lo malinterprete, porque él no quiere terminar con todas las personas. Su plan es rescatar a Máquina e idear un plan para sustituir la fuente de energía para no destruir la ciudad, y no piensa quedarse sin ninguna de las dos cosas, mencionando su nombre en alto, diciendo que gobernará sobre ese mundo, a pesar de no tener poder, ni reino, ni vasallos, ni nada. Por eso es que le suplica ayuda a su antiguo enemigo. Lo llama héroe. Esto anima a Graham a apoyarlo, pero le pide que no se confunda, que no lo está haciendo por él, sino por la que está en peligro, porque él siempre defenderá a donde vaya, a todo aquel que esté en peligro, sin importar el riesgo en el que se pueda meter, para posteriormente darse la mano, no creyendo que unirán fuerzas para cumplir una misión. Takahashi les indica una ruta por la cual tendrían acceso para llegar al horno, pero Bertolt dice que aunque ese sea el camino, no tienen el suficiente tiempo para pasar esa mazmorra. Pero Graham usa el automapping, que es un hechizo para mapear toda la zona, diciendo que lo aprendió en una época donde era un aventurero y descubría mazmorras. Bertolt le pregunta que si no le queda orgullo para seguir recorriendo mazmorras. Graham dice que no, que eso no se ocupa, lo que se necesita es recorrerlas rápido. Esto a Bertolt lo enfurece, porque dice que si no ha pensado en los sentimientos de los que crean esas mazmorras, a lo contrario de lo que piensa Graham. Él dice que no piensa en ellos ni en sus vidas. Takahashi les pide que se callen, porque se están quedando sin tiempo para poder rescatar a Máquina. Graham dice que será fácil de llegar, porque no hay trampas ni enemigos que se los puedan impedir, y que también tomarán el camino más corto que los llevará a ese lugar. Bertolt le pide disculpas a Takahashi por la pelea que tuvo hace unos momentos. Ella le dice que si sigue perdiendo el tiempo de esa forma, nunca se lo va a perdonar. Bertolt le pregunta que cómo va con el plan. Ella dice que despacio, porque es uno de los trabajos más difíciles que ha hecho, y ya está muy estresada. Él anima diciéndole que confía en ella, y que puede con ese trabajo sin problemas. Se acercan al objetivo, y pierden comunicación con Takahashi, por el gran nivel de éter que se encuentra en ese lugar. Graham le dice que se ha vuelto más fuerte, que si él hubiera sido así en el pasado, bueno con sus vasallos, y más bueno, la historia hubiera sido diferente entre ellos. Llegan a su destino, y los está esperando Kinohara, viendo a ambos que les tomará más tiempo de lo planeado, para lograr su objetivo.